Eso es un palo porque la forma de cómo tú mezclas, tú le das un poquito de fusion al ritmo que está contagiado todo el mundo, toda parte del mundo. Estamos ahora hablando de un fusion que hay que tener algo extra en ese beat de reggaetón, que la gente rompa, puede ser un poquito de trap también mezclado y una cosa que también está pegado duro es el afrobeat, pero digamos que como hiciste esa magia de con Mariah, sacó la forma ahí una vez más, un temazo que con Mariah y está dando duro y debajo de sus garras, porque es DJ Blast presentando a esta canción y trabajando todo. Yo vi que estaba en el estudio haciendo lo suyo y cuando yo vi a Mariah dije, hermano, Blast otro más con otro palo aquí, manito. Entonces, cuéntame un poquito más de cómo llegó a ser como precisamente la tóxica para formar parte de esto. Bueno, eso fue que yo fui a Miami y tenía a mi prima, Mari Maresma, y ella fue la que me presentó a Mariah y le enseñé un par de pistas y le gustó esa y grabó el instrumental y lo partió, ¿entiendes? Ella está dura. Blas, ¿cuántos años tú tienes en este género? Hablando del comienzo, desde el reggaetón ahí, que DJ Blast hasta ahora. ¿Cuántos años? Bueno, cuenta para acá del 99, del 99, 24 años, 25 años. 25 años, hermano. Y DJ Blast sonando con todos los artistas. Tú has trabajado con todos los artistas y la forma también que todos los artistas hablan cuando te mencionan a ti con un respeto, porque tú eres un legendario. Cuando toda la gente hablando del dúo que está dando duro, Joey Irán, apenas sacaron también una canción con Davey, hablando también de Arcángel, de todos los artistas que tú has formado parte, que tienes también como tienen respeto a ti. ¿Cómo se siente allí para que cuando te dicen, yo te puedo ver como el legend? Siempre te digo, el legendario para mí, el legendario, porque cuando yo comencé ya siguiendo a DJ Blast, en ese momento no teníamos la plataforma de Instagram y todo eso, pero sí sabiendo de un día conocer a DJ Blast. Cuando yo te conocí, no fue en Aruba, fue creo que en Estados Unidos que yo te vi primera vez, pero no hemos comunicado, pero sí después en Aruba. ¿Cómo se siente que la gente te ve a ti como un legendario y viendo que cuando es algo de DJ Blast porque es bueno? Sí, se siente bien, se siente un orgullo de ser puertorriqueño, se siente bonito. Súper. Blas, ahora de lo que podemos hablar después de esto, Stripper, ¿qué es lo que viene ahora DJ Blast? ¿Qué es lo que va a traer DJ Blast ahora para el mundo? Pues venimos con un segundo tema que se llama Dispuesta. Okay. Junto a Brian Juanca. Brian Juanca. Wow. Sí. Otro palo más, hermano. Sí, estamos planeándolo para el mes que viene, Dios mediante, un mes más. Tremendo. Para entonces lanzarlo. Y ahora ¿qué sería de una vez más ver DJ Blast en Aruba? Porque tenemos que hablar con eso también, porque ya toda la gente también conectado con eso. Sería otro palo más. DJ Blast en Aruba. ¿Sería la tercera vez o no? Sí, sería la tercera vez. Sí, yo recuerdo que tú has rompido ahí también. Primera vez fue en Confession, recuerdo. En Confession con Yeon. Y después con Yeon también. Después aquí ahora pues, estamos hablando para la tercera vez y eso sería grande para estar contigo también una vez más. Y aquí para la gente de Aruba, Bonaire, Curazao y la gente de Holanda puede escuchar un poquito más de DJ Blast. Blast, para todos los que están ahí escuchando ahora, todos que pueden conectar contigo para que puedan estar en la plataforma con DJ Blast. ¿Dónde pueden conectarse y para estar todo como ahí al tanto de DJ Blast? Pueden encontrarme por YouTube. Lo pueden encontrar espérate, te digo ahora. Ok. Estoy guardando DBS y Gurbo Sonostin DJ Blast en la casa.
guardando conexão com ele, para check de mesmo nossa informação, sai DJ Blas, DJ legendário, quatraco, o artista. E passando aqui na nos guarda, nós estamos comunicando com Mariah, la tóxica. Me nos está guardando aquí, nos tengo más información con DJ Blas ahí, ¿eh? Ahora sí. DJ Blas X. Ok, Blas X y eso es por Instagram. DJ Blas X. Ok, perfecto. X DJ Blas X. X DJ Blas X, para que le puedan después. Ok, perfecto. Blas, desde acá vamos a estar hablando más, un poquito más, cuando sale el otro tema de con Wonka. Y le damos con todo y así podemos presentar un poquito más, que la gente puede estar más pegado también a ti y conocer más de lo que está haciendo ahora, todo lo que es formando parte de con DJ Blas y todos los artistas. Y una vez más, Aruba, Bonaire, Curazao, Holanda, y también tenemos aquí la gente de New Jersey también conectado con nosotros, para desearte también, porque estamos siguiéndote todos tus pasos también para lo que viene, en todo lo que tú sabes que ahora el streaming va más fácil. Todo puede ver, si tú estás haciendo algo ahí en el estudio, todo el mundo puede ver. Y entonces ya tú sabes, de lo mío personal, vamos a estar conectados ahí. No, pues dale, apoyo, si tú sabes que estamos aquí, a lo que sea. Seguro, bro. Una vez más, de corazón, estamos hablando, bendiciones, y vamos a estar ahora conectados con Mariah y siguiendo con lo del stripper. Y esta semana te voy a enviar también cuánto el puesto está, el 20, los mejores 20 de sonando aquí del Caribe también. Así que ya tú sabes, Cool FM con DJ Blas y Mariah. Estamos dándole duro. Gracias, bendecido.